¿Cómo están? Muy buenas noches a todos nuestros ponentes, así también a nuestros invitados que se están conectando. El día de hoy vamos a iniciar la tercera conferencia científica mensual de la Sociedad Peruana de Radiología en el capítulo de músculo esquelético. A los ponentes les mando el saludo de nuestro presidente, el doctor Luis Chávez Saavedra, presidente de la Sociedad Peruana de Radiología, así como de la secretaria de Actividad, de Actividad Académica y Científica, la doctora Silvia Farías. Mi nombre es Carla Pachi y en representación de la Sociedad Peruana de Radiología tengo el honor de presentar al doctor Franz Gago, el cual va a ser el moderador el día de hoy. El doctor Franz Gago es egresado de radiología por la Universidad Ricardo Palma. Actualmente es el coordinador de ecografía y miembro de la comisión del área de músculo esquelético de las clínicas Sana San Borja, San El Golf y Red San Felipe. Doctor Franz Gago, muy buenas noches. Buenas noches, doctora. Buenas noches, estimados colegas. Como bien dijo la doctora Pachi, el día de hoy estamos continuando con las actividades académicas por parte de la Sociedad Peruana de Radiología, con dos temas muy interesantes y con excelentes ponentes. El primer tema que será expuesto es enfermedad relacionada a depósitos de polímeros, que será desarrollado por la doctora Mari Esther Arévalo Molina. La doctora Arévalo es médico radiólogo con subespecialidad en radiología musculoesquelética. También ha cursado la especialidad de radiología oncológica en la Universidad Autónoma de México. Es autora y coautora de varios libros y revistas de la especialidad. Actualmente es médico radióloga del grupo CT Scanner en México, Distrito Federal. Buenas noches, doctora. Muy buenas noches. Permítame compartir mi pantalla. Un momentito. Perfecto. ¿Allí la pueden ver? ¿Sí? ¿Me escuchan? Doctora, ¿La bien. pueden ver? Correcto. Perfecto. Creo que hubo un pequeño error con el tema, pero si quieren la dejamos para la siguiente. Yo con muchísimo gusto les hablo de biopolímeros. Pero hoy les traje un tema un poquito más básico, que la verdad creo que es de interés, que se los explique un médico radiólogo con alta especialidad en el sistema musculoesquelético, porque como dice el tema, vamos a ver un poquito de los tips y justamente de los errores que uno puede tener con resonancia magnética. Bueno. Entonces, esta es la agenda del día. Vamos a tener una introducción, un repaso anatómico, a valorar la clasificación de Lisacos, que es justamente la que se usa para la evaluación artroscópica, y vamos a hacer un recuento de lo mismo mediante casos clínicos. Y pues, ¿cuál es la justificación de yo querer dar esta clase el día de hoy? Puede ser muy básica, pero en realidad los desgarros meniscales son la causa más frecuente de cirugías ortopédicas en cualquier país y sobre todo en Estados Unidos, donde tenemos las cifras reales. Conocemos que por lo menos los meniscos tienen 9 funciones respecto a la estabilidad mecánica femorotibial, siendo una de las más importantes. Pero también sabemos que la transmisión de la carga va a estar dada por los mismos aproximadamente en el 50%. Y aquí les puse en azul y negritas del 200 al 300%. Se llega a esta fuerza o a esta carga cuando estamos frente a un menisco enfermo. Por eso es que es muy importante para los ortopedistas reparar las lesiones meniscales para evitar evidentemente una gonartrosis temprana. Y pues ellos en el 2020 ya hicieron la correlación de nosotros qué decíamos por resonancia magnética y ellos qué encontraban en la artroscopía, concluyendo que si lo hacemos en un resonador de 1.5 de 3 Tesla, la verdad es que tenemos una correlación espectacular. Únicamente podemos fallar un poquito en la calidad del tejido que llegamos a demostrar, pero en todos los otros parámetros que vamos a ver en adelante somos espectaculares. Entonces, ¿cómo vamos a evaluar? Tenemos que conocer bien el protocolo que tenemos en cada uno de los centros para de esta manera sacar provecho a los mismos. Entonces, si nosotros regresamos a ver cualquier libro de base, vamos a entender que tenemos diferentes secuencias de pulso para poder evaluar como tal los meniscos.
Típicamente dicen que deben ser evaluados en T1, en PD, sobre todo en las secuencias de densidad de protones, como está ahí con otro colorcito diferente, y pues en las eco de gradientes ponderados en T2. Pero hay situaciones especiales que nos hacen permitirnos valernos de otros métodos. Por ejemplo, cuando tenemos un paciente con un antecedente de una contusión o de un trauma, pues podemos valernos de las secuencias edema sensibles. Y también es muy importante reconocer que sin importar la secuencia que vayamos a evaluar, pues siempre los meniscos tienen que ser hipointensos y de bordes regulares. Entonces, como decía mi maestra, los meniscos tienen que ser dibujados como si nosotros tuviéramos un lápiz. Siempre tiene que ser de una forma continua y si encontramos un escalón, pues en definitiva podemos estar ante una lesión meniscal. En este caso, quise yo abusar de las secuencias que nos dice que tengamos cuidados, secuencias PD-FAT-SAT y secuencia T1, ya que estas secuencias pueden llegar a exagerar una lesión meniscal. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos lesiones meniscales grado 2 que se transforman en un grado 3. Pero pues bueno, nosotros somos latinoamericanos, aquí le sacamos provecho a todo. Entonces, aquellas secuencias que llegan a exagerar son aquellas secuencias que yo llego a usar para en definitiva decir si existe o no existe una lesión meniscal. Por ejemplo, este es un pequeño de 16 años que acudió por dolor de rodilla, había jugado un partido de fútbol y pues no teníamos ninguna otra relación. La verdad es que tanto en el PD-FAT-SAT como en el T1 yo no veo como tal una lesión meniscal. Veo en otro corte y me llama la atención pues que hay mucho edema, la verdad, mucho edema óseo y pues ya al momento de hacer los cortes en axiales, veo que en realidad ese edema no es solo del componente femoral, sino también de la patela. En definitiva, este paciente probablemente tiene una luxación reducida de patela más que una lesión meniscal. Entonces, lo importante de la evaluación es que siempre tenemos que valernos de todas las secuencias y revisar en todos los ejes, porque justamente no necesariamente la evaluación va a tener dependencia de una lesión meniscal. Y pues una pregunta muy frecuente de los pacientes es, ¿cuándo necesito o no necesito contraste? La verdad es que el 99% de las resonancias magnéticas para evaluación del sistema musculoesquelético, a menos que estemos evaluando tumores óseos o de tejidos blandos, van a ser simples. Y este no es el caso de excepción. Sin embargo, cuando tenemos rodillas que ya han sido operadas, podemos valernos del contraste para dilucidar entre tejido hiperintenso en relación a hilo de sutura o es si ese trazo hiperintenso se trata en realidad de un redesgarro. Y pues parte de la evaluación también es ubicarnos anatómicamente en cómo están compuestos esos meniscos. No es lo mismo hablar de un menisco lateral, de un menisco medial, ni tampoco como vemos en la imagen es lo mismo hablar de un menisco hacia la periferia o hacia la porción central. Miren cómo se dibuja tanto A como en B, cómo se van elongando mediante vamos acercándonos al surco intercondilio. Entonces, en esta evaluación es incluso importante dilucidar dónde empezamos a ver el menisco. Ya muchos me van a dar el diagnóstico con estas imágenes, donde evidentemente estamos en el componente lateral de la tibia, porque vemos el peroné, y ya vamos identificando como tal el menisco lateral, y como bien lo vemos, se encuentra presente en 4 cortes. Eso ya nos llama la atención desde una evaluación inicial para decir que este paciente probablemente tenga un menisco discoide, y aún más porque pues estamos en un menisco lateral. Efectivamente, el menisco lateral es un menisco discoide. Este paciente era un niño de 12 años que acudía por gonalgia. Y pues el menisco discoide no necesariamente es considerada como tal la meniscopatía. Sin embargo, hagamos de cuenta que estamos ante un cimiento alterado. La carga que transmite un menisco discoide no es la misma carga que transmite un menisco normal. Entonces, eso va a generar unos problemas a temprana edad, ya sea lesiones meniscales, degenerativos o una condrosis temprana. Y pues ya para el que se dio cuenta, está demasiado asimétrico el menisco respecto al contralateral, al medial. Y pues este no solo no es un menisco discoide, sino que en realidad este pequeño acudía por un desgarro en asa de Valde, que como les digo, muchas veces el menisco discoide predispone a estas alteraciones severas debido a estas alteraciones el momento de distribuir las cargas. Entonces, ya centrándonos un poquito más en la anatomía, porque aquí la verdad es que sí tenemos muchos tips para evaluar, pues vamos a primero iniciar con el menisco medial. El menisco medial es el menisco más grande. Entonces, como es el menisco más grande porque ocupa la plataforma más grande, tiene una forma semicircular o una forma abierta en forma de C. ¿Qué es la característica de cuando nosotros evaluamos un menisco medial?
Pues que el cuerno anterior tiende a ser variable, no solo en tamaño, sino en posición. Ya lo vamos a ver más adelante. Muchas veces vemos en los reportes que indican que está subluxado el menisco, cuando en realidad es una variante anatómica normal. ¿Y cuál es el consejo aquí? De por mucho, el cuerno anterior del menisco medial nunca se enferma. Tan solo el 2% de todas las lesiones meniscales se van a ocupar en este lugar. Entonces, si vemos alguna alteración en el cuerno anterior del menisco medial, mucho cuidado, puede que no sea real. Mientras que en el cuerno posterior, pues tiende a ser una estructura mucho más ancha que el cuerno anterior. Típicamente este menisco es fijo, lo decimos así, porque está cubierto casi en su totalidad pues por el ligamento colateral medial y por estas fibras internas de la cápsula fibrosa, o también llamado los ligamentos capsulares. Y como les decía, es un menisco grande, generalmente la regla es que cubre el 60% de la superficie tibial. Y pues aquí tenemos el ejemplo del menisco medial, donde vemos que es un menisco amplio, que típicamente es asimétrico, el cuerno posterior es mucho más grande, y como les decía, la localización del cuerno anterior puede estar incluso mucho más anterior de lo que esperaríamos en la plataforma tibial, como lo vemos aquí, sin necesariamente denotar patología. Esto es totalmente normal. Entonces, ¿cómo reconocemos nosotros en un corte coronal que estamos ante un menisco medial? Pues este es un tip que me daba mi maestra. La tibia tiende a tener una forma de copa cuando estamos en el compartimento medial. Así lo reconocemos rápidamente en un eje sagital sin necesidad de valorarlo. Y pues podemos tener variantes también de sujeción, ligamentos que son accesorios para sostener los cuernos, por ejemplo, en este caso, una imagen sacada de la literatura, donde vemos este ligamento que une al menisco con la patela, es decir, el ligamento menisco patelar. Si hablamos del menisco lateral, pues este menisco tiene una superficie que cubrir mucho más pequeña, es por eso que tiene una forma de O o de anillo. Yo me lo aprendí diciendo O de out. Y pues este menisco es bien importante porque miren, aparte de lo que ya indicamos, tiene una correlación súper estrecha con el ligamento cruzado anterior. Esta correlación hace que al momento de evaluarlo podamos encontrar hiperintensidades en este lugar porque se entrelazan. Entonces, encontrar hiperintensidades aquí puede ser totalmente normal, mientras que cuando hablamos comparativamente del cuerno anterior y el cuerno posterior, pues tienden a ser muy simétricos. Este ligamento es mucho más móvil porque el ligamento colateral lateral pues no es lo suficientemente amplio como para cubrirlo. Entonces el cuerpo es tan sabio que nos da estructuras adicionales para llegarlo a sujetar. Por ejemplo, aquí tenemos esta, que es el ligamento meniscofemoral, y pues en este caso no tiene que llegar a cubrir más del 80% de la superficie. Aquí tenemos el ejemplo del menisco lateral, donde vemos que generalmente son más simétricos los cuerpos, y que aquí tenemos el ligamento accesorio, ese que le ayuda a su sujeción. Y pues si estamos en un compartimento lateral, típicamente la tibia, como un tip, va a tener como forma de palo de golf. Bueno, continuamos con las estructuras de sujeción adicionales. Tenemos el tendón popliteo, que también pues obviamente va a tener correlación en el compartimento lateral. Aquí lo podemos observar. ¿Y por qué es importante reconocerlo? Porque mientras más nos vamos acercando al componente medial, muchas veces puede ser confundido con desgarros longitudinales. Por eso es que necesito que estemos ubicados en la anatomía. Este tendón popliteo va a pasar por su hiato popliteo y va a tener este hiato también ligamentos meniscopopliteos que van a sujetarlo a hacer el techo y el piso. Y pues tenemos un ligamento transverso que en la bibliografía dicen, bueno, es parte de la variante, pero pues si nosotros nos ponemos a revisar la bibliografía, el 83% de los pacientes tienen ligamento transverso. Yo diría que en realidad la variante es no tenerlo. Y aquí lo vemos, tanto en el eje transverso coronal y en el eje sagital. Y miren la estrecha relación que tiene con el cuerno anterior del menisco medial, y es por eso que es importante reconocerlo, porque muchas veces pues dicen los que no están habituados con esta imagen que se trata de un desgarro y que se está subluxando parte de su componente, pero cuando en realidad es totalmente parte de la normalidad. Aquí lo tenemos en este diagrama y pues aquí también lo tenemos en otras secuencias y vemos cómo se asocia este gran defecto condral en este paciente de 35 años. Los ligamentos meniscofemorales, ya para terminar la revisión anatómica, pues la verdad es que tenemos epónimos y yo creo que a todos nos llega a confundir. La buena noticia es que hoy en día los ortopedistas nos dicen,
no lo llamen más con los epónimos, digámosle ligamento meniscofemoral, y pues si se encuentra por delante del ligamento cruzado posterior, ligamento meniscofemoral anterior o ligamento meniscofemoral posterior, pero pues típicamente nos van a preguntar en la escuela ligamento de Humphrey y ligamento de Grisberg. Es muy importante conocer la disposición de esto porque esta anatomía puede predisponer a cierto tipo de desgarros como vamos a ver más adelante. Y pues finalmente la irrigación. ¿El menisco es irrigado? Sí. Tiene un plexo perimeniscal como lo vemos aquí. A mí me gusta recordar que es un cuarto del menisco, ya que si hablamos del menisco medial es el 25% desde la periferia y si hablamos de lateral es apenas el 30%, entonces con un cuarto está perfecto. Las ramas lo dan la arteria geniculada medial, lateral y media, que son ramas a su vez de la poplitea. ¿Y por qué esto es importante al momento de definir los desgarros? Porque en relación a esto vamos a poder dividir al menisco en zonas, una zona roja, una zona blanca roja y una zona blanca, dividiéndola por milímetros. Desde la periferia hasta que encontramos la zona de transición 3 milímetros, pues va a ser la zona 1 o zona roja. La zona 2 va a ser de 3 a 5 y pues lo que empiece desde el 5 hacia el margen libre va a ser la zona 3, recordando que siempre vamos a numerar desde la periferia, es decir, pues aquí todo se invierte, ya lo vamos a ver más adelante. Y pues, ¿qué es lo importante de los desgarros meniscales? Los ortopedistas nos mandan a realizar esta resonancia magnética porque ellos, así como yo les puse en el dibujito, quieren hacerse una idea totalmente precisa de qué es lo que está pasando con esa rodilla, para así ellos poder establecer básicamente cuánto se va a tardar la cirugía, qué material van a necesitar y sobre todo qué le van a decir al paciente y no encontrarse sorpresas. Es muy diferente decirle al ortopedista, tiene un desgarro complejo, probablemente esa rodilla quede inestable o se acompaña de tal y cual lesión, a decirle que es un desgarro simple o viceversa, decirle, ¿sabe qué, doctor? No hay nada más que hacer, esa rodilla ya tiene una gonartrosis, no tiene que reparar. Entonces es por eso de vital importancia definir estos pasos al ortopedista. Entonces, por definición, en resonancia magnética, un desgarro meniscal es una hiperintensidad lineal intrasustancia que, como ya lo sabemos, se comunica con la periferia o ya sea con la superficie femoral o con la superficie tibial. Aquí quiero hacer un particular hincapié, ya que es bien importante decirle al ortopedista con qué superficie se comunica, porque así el ortopedista va a buscar en la cirugía. Bueno, la doctora Mari me dijo que era tibial y va a recabar en esa zona, porque muchas veces sucede que dicen, doctora, no lo encontré. Y usted le dice, es que estaba hacia la periferia y era posterior. Y el doctor dice, es que mi abordaje no llegaba hasta allá. Y pues ya sabemos que ese paciente no va a tener mejoría de los síntomas. Pero en general, pues lo que va a determinar o lo que vamos a buscar en un desgarro meniscal es ver la forma y tamaño del menisco. Entonces, como regla, tiene que estar presente en 2 y más imágenes, ya sea en 2 planos o en 2 secuencias. Y miren la alta sensibilidad y valor predictivo positivo que tiene la resonancia magnética. Y pues como ya les decía, señal y morfología es lo que nos interesa al momento de dar el diagnóstico. El grosor de nuestra resonancia, de nuestro estudio de resonancia, no tiene que superar los 4 milímetros porque los podemos perder. Y mucho cuidado con los pacientes, como les mostré, pacientes jóvenes, porque la vascularidad puede dar hiperintensidad en los niños, degeneración mucoide en adultos, o ante el antecedente de trauma o contusión meniscal puede llegar a confundir. Este es el reporte o la guía de reporte que nos dio el ISACOS por allá en el 2006 y que todavía se sigue usando. La vamos a ir dilucidando de a poquito y pues aquí nada más quise señalarles que el patrón de desgarro a veces es lo que más nos cuesta, pero ya les voy a dar una manera sencilla para entenderlo. Entonces, ¿qué le importa al ortopedista? La profundidad del desgarro. No es lo mismo reparar un desgarro parcial que un desgarro completo. Desgarros completos generalmente se asocian a inestabilidad y pues como les decía, es importantísimo indicar con qué superficie articular se comunica para que así el doctor vaya a buscar el desgarro. Y como les decía también, el abordaje cambia mucho según lo que nosotros le decimos. Normalmente los ortopedistas no llegan a los compartimentos posteriores, a las esquinas posteriores, y esas lesiones pues pueden ser obviadas. La localización del desgarro, como ya hablábamos de las zonas, recordando que siempre vamos a numerar desde la periferia y luego tenemos la zona 1 de 0 a 3 milímetros, de 3 a 5 y más de 5 milímetros, lo que también llamamos el margen libre.
La calidad del tejido, donde el ISACO nos dice, bueno, díganos si está degenerado, si está indeterminado o qué, pero pues ya como les comentaba, ellos saben que la verdad tenemos mala correlación con la resonancia magnética. La longitud del desgarro, que a veces parece algo muy sencillo que se obvia en los reportes, pero debemos entender que cuando un desgarro alcanza los 10 milímetros o incluso lo supera, ese es un desgarro que puede condicionar inestabilidad. Ese es un desgarro que se debe operar en un paciente joven o en un paciente que tiene pues una vida deportiva. La localización radial, es decir, si se encuentra a nivel del cuerno anterior, del cuerpo o del posterior o incluso de las raíces. Ya les chismeé hace un ratito que el asta anterior del menisco medial casi no se lesiona, solo el 2%. Yo en lo que llevo haciendo músculo esquelético lo vi en una ocasión y la verdad es que ya no tenía más menisco que dañar. Y pues la mayoría de las lesiones del menisco lateral suelen ser quirúrgicas. Este menisco, pues si bien no es el que más se lastima, cuando se lastima da bastante lata. Y pues aquí vemos la sensibilidad y especificidad que nos da la resonancia magnética para la evaluación tanto del menisco medial como del menisco lateral. Como el menisco medial es la lesión más frecuente en más del 50% de los casos, sobre todo a nivel del cuerno posterior, pues tiene una alta sensibilidad del método de la resonancia magnética y una menor especificidad. Y pues también es importante determinar, como ya les mostré en la anatomía, la relación con el hiato popliteo, si es que se encuentra o no se encuentra presente. Y como les decía, aquí es donde a veces a los radiólogos nos cuesta, pero ya vamos a ver lo sencillo que es. Entonces la ISACOS nos dice, no se hagan problemas, van a tener 3 trazos de desgarro. Vamos a tener un desgarro longitudinal, que aquí el radiográfico nos dice, es como agarrar un abrelatas. Vamos a abrir en relación al eje de las fibras del menisco, es decir, vamos a tener ahora un menisco lateral y un menisco medial, 2 componentes. Un desgarro horizontal es aquel que el radiógrafo dice lo abren como si fuera un grano, como una tortilla. Es decir, vamos a tener un componente superior y un componente inferior. Y el desgarro radial es como si estuviéramos cortando rebanadas de pizza. Vamos a tener un componente anterior y un componente posterior. Esos son los principales y estos se pueden entrelazar entre ellos, conjugar entre ellos. Entonces, o se pueden hacer un poquito más extensos. Ya vamos a ver que un desgarro longitudinal muy grande puede condicionar un desplazamiento como tal de la lámina, dando un asa de balde. Vamos a ver cómo el flap es un desgarro horizontal donde ha habido migración y el desgarro radial pues se puede convertir un poquito en longitudinal haciéndose un pico del oro, que ya vamos a ver los ejemplos. Este es tal cual el diagrama de Leisacos, donde vemos que nuevamente citan el horizontal, el longitudinal y el radial, y pues estas son variantes del inicial. Ellos nos indican que necesitan saber el patrón de desgarro justamente para saber cómo lo van a reparar, que es importante decir localización, extensión, el patrón de desgarro, como ya lo dijimos, y pues aquí la doctora María agrega el cachito como el tip donde decimos y la condrosis asociada, porque no es lo mismo ir a operar un paciente donde no hay cambios degenerativos a un paciente que ya es una cirugía de salvamento. Entonces, no olvidar este parámetro. Repasamos rápidamente los desgarros. El desgarro longitudinal, como les decía, sigue el eje de las fibras, va a variar según el corte donde lo veamos, pero siempre va a ser un trazo hiperintenso. Recuerden que debemos decir con qué superficie se comunica, y pues varía si se encuentra en el cuerpo o en el cuerno. Pues estos desgarros longitudinales, métanse en su cabecita que son desgarros de pacientes jóvenes, pacientes que tienen antecedente de trauma, que se tronaron el ligamento cruzado anterior o que tienen una lesión del sitio de unión menisco-capsular. Hipotéticamente estos desgarros, si miden menos de 2 milímetros, dice la bibliografía que pueden llegar a sanar, sobre todo en pacientes jóvenes. Entonces, eso es una consideración a tomar en cuenta, sobre todo cuando los encontramos en la periferia, donde hay vascularidad. Pero hay que tener cuidado, como ya les explicaba, en la revisión anatómica pueden simularlo el tendón popliteo, la unión de los fascículos popliteo-meniscales, el mismo ligamento transverso, para quien no lo tiene pues en su mente, ligamento menisco-femoral, o incluso la unión con la raíz la unión de la raíz con el ligamento cruzado anterior. Y pues es el desgarro que generalmente estamos habituados, ¿no? El trazo hiperintenso, que vemos cómo sigue el eje de las fibras, y la verdad es que mi tip para este tipo de desgarros es siempre buscarlo en el eje axial, porque así vamos a ver espectacularmente cómo sigue el eje de las fibras y pues la zona en donde se encuentra.
Este desgarro, si es muy extenso y permite que el asa se desplace, pues estamos a un desgarro en asa de balde. Podemos tener múltiples signos del asa de balde, pero no son exclusivos de la misma. Muchísimo cuidado. Va a depender estos signos muchas veces de la localización, si el asa de balde pues es particularmente del cuerpo o si es del cuerno, como lo vamos a ver más adelante, pero como regla general, todo lo que se encuentre adentro va a ser el menisco. Entonces aquí tenemos el ligamento cruzado anterior y aquí tenemos el menisco como tal. Si nosotros nos ponemos a decir cuál de estos dos es el menisco, siempre va a ser el que esté en el interior. Y pues evidentemente si hubo desplazamiento, ahí el signo del menisco fantasma, donde pues no lo logramos ver y lo encontramos ya a nivel del surco intercondilio, dándonos el signo del doble cruzado. Como ya les decía, este tipo de signos no son patognomónicos, mucho cuidado. Esta es una paciente de 12 años donde miren qué bonita se ve el asa de balde, tal cual como el diagrama, por eso a mí me encanta el eje axial. Vemos cómo aquí se dibuja parcialmente el menisco que migró y cómo tenemos aquí, contamos 3 meniscos, 1, 2 y 3, es decir, el signo del triple menisco en su eje coronal. Típicamente nos dicen que cuando hay el desgarro medial, pues vamos a tener el signo del doble ligamento cruzado anterior, pero miren aquí, la verdad no se logra dibujar, mientras que si tenemos un desgarro en asa de balde del menisco lateral, normalmente lo vamos a encontrar un poquito más horizontal, como lo vemos aquí, pero la verdad a mí se me parece mucho, por eso es que no nos tenemos que casar con los signos y siempre buscarlo en todos los ejes. Ya les hablaba de los ligamentos meniscofemorales. Si tenemos la variante que va por detrás, es decir, la variante de Grisberg, mucho cuidado, ya que la unión no tiene que exceder los 14 milímetros porque si no denota que tuvo un jalón como tal esa unión. Miren, puede llegar a ser algo tan sutil como esta línea hiperintensa que cuando ya lo vemos en el axial, se abrió la cremallera. Normalmente esto no tiene que exceder los 14 milímetros. Aquí yo hice el ejercicio, aquí llegaba a mis 14 en relación al ligamento cruzado posterior y miren todo lo que le sobró. El desgarro horizontal típicamente va desde el margen libre hacia la periferia, se modifica según la localización del desgarro y pues es lo que normalmente ven perfectamente los artroscopistas porque ellos entran desde el centro hacia afuera. Entonces, la resonancia magnética tiene un 90% de correlación, pero esta diferencia de los longitudinales es de pacientes mayores, son desgarros ya degenerativos, donde no hay antecedente de trauma reciente y que siempre vamos a asociarlos con hallazgos de cronicidad. Este se trata de un paciente de 34 años, donde vemos este trazo hiperintenso muy delgadito que comunica con la periferia, dándonos un desgarro horizontal. Este paciente fue a jugar fútbol el fin de semana y pues llegó con su desgarro. Esta es la misma rodilla del paciente, donde vemos que en el compartimento lateral, pues este paciente tiene también un desgarro horizontal, pero este ya denota cronicidad. Miren lo espectacular que se ve en el eje axial, todo este componente de quistes perimeniscales que denota cronicidad del desgarro. Medía más de 23 milímetros y pues nuevamente el axial es una herramienta fundamental porque a veces se nos puede pasar en un eje coronal. Entonces siempre acostumbrémonos a buscarlo en todos los ejes. El desgarro radial también es un desgarro frecuente. Como ya les decía, divide el menisco en anterior y en posterior. Si justo caemos dentro del desgarro, pues vamos a tener el menisco fantasma también y va a depender del sitio donde lo logremos localizar. Pues estos típicamente pueden ser parciales o completos, es decir, dividen o no por completo la rebanada del menisco y pues la variabilidad de la imagen, como ya les mencionaba, depende de la localización. Típicamente son del cuerno posterior del menisco medial o de la unión del cuerno con el cuerpo en el componente lateral. Miren cómo se ve el trazo perfectamente, comunica con las dos. Importantísimo decirle a eso. A veces decimos signo del cono truncado porque se perdió ese pedacito, o también del menisco fantasma porque justo caímos al nivel del desgarro. No olvidemos revisarlo en axial, donde aquí en definitiva le decimos, doctor, esto es un desgarro parcial nada más, y él se queda un poquito más tranquilo. Ya les decía que este tipo de desgarros se combinan y hacen desgarros un poquito más complejos. Es el caso del pico del oro, donde empieza siendo un radial como vimos y luego toma un trazo longitudinal. Mucho cuidado, estos desgarros condicionan bloqueo y a veces es difícil encontrar este fragmento en artroscopía, por eso es que siempre tiene que ir en nuestro reporte muy bien indicado y van a ver que su ortopedista se lo agradecerá.
Los desgarros horizontales pueden combinarse y pueden migrar, o tenemos un flipped menisco. Entonces, típicamente nos dicen doctores, estos son desgarros pequeñitos y se migran un poquito, pero la verdad es que la enfermedad no lee libros, decían mis maestros. Esta es una niña apenas de 9 años, estaba en el trampolín, y miren cómo no tenemos menisco, el cuerno anterior del menisco lateral. Todo el cuerno anterior se desprendió de la cápsula y lo encontramos a este nivel. Miren cómo todavía sigue fijo de la raíz y cómo tiene cambios en la intensidad de señal. Y todo esto es el componente del menisco, así, todo apachurradito hacia la esquina posterior. Entonces, mucho cuidado. Las reglas, pues, no están dichas en medicina. Y finalmente, pues los desgarros de las raíces, que son también muy importantes cuando tenemos un antecedente de trauma. En este caso, nos vamos al eje coronal. El abordaje quirúrgico es diferente para este tipo de pacientes, por eso siempre debemos indicarlo. Y si tenemos un paciente con trauma de menos de 30 años y vemos por allí una hiperintensidad, la verdad es que hasta demostrar lo contrario es un desgarro de la raíz. Entonces, típicamente los desgarros de la raíz, si nosotros sacamos un árbol de raíz, pues ese árbol se viene abajo. Si sacamos un menisco de la raíz, ese menisco se extruirá más de 3 milímetros generalmente. Si no tenemos otro desgarro que justifique, ojo, vayan a checar las raíces. Típicamente en el coronal se van a ver como unas gaviotas. Si esta gaviota se quedó de un ala rota, pues la verdad es que ahí tenemos el desgarro y miren cómo se extruye. De nuevo, el axial que me encanta, miren cómo se ve aquí el gap, y lo que deberíamos hacer es medir el grado de separación para que el doctor pueda repararlo. A veces no solo se separa, sino también migra, entonces es muy importante dilucidarlo en el eje sagital y miren aquí cuánto se separó el desgarro. Tiene su propio sistema de clasificación porque incluso podemos tener asas de balde a este nivel. Los desgarros complejos es cuando juntamos varios tipos de desgarros, se pueden presentar en múltiples planos, hay la combinación de los mismos y en definitiva ya ese menisco de las 9 funciones no llega a ninguna. A veces tenemos el caso que no podemos ver ni siquiera el triángulo que decimos del menisco y es cuando el ortopedista va a decir que está macerado, despeluchado. Y pues allí lo indicado sería decir al menos el trazo principal del mismo cuando podría llegar a ser reparado. Hay signos secundarios, como ya les decía, la extrusión meniscal siempre indica que algo está pasando en el menisco, sobre cuando se va más allá de 3 milímetros, recordar lo que es más frecuente en el componente medial, la lesión de los fascículos popliteo-meniscales, quistes parameniscales que siempre indican ya cronicidad, edema subcondral, es decir, ya empieza a sufrir esa rodilla, y pues en el antecedente de trauma, la contusión ósea. Aquí, por ejemplo, tenemos una lesión tipo RAM, era un paciente de 47 años, también se fue a jugar fútbol el fin de semana, se rompió el ligamento cruzado anterior y pues tuvo también una lesión tipo RAM a este nivel. ¿Por qué es importante decir todo esto? Porque este tipo de lesiones puede generar inestabilidad y eso hace que falle la cirugía de reparación del ligamento cruzado anterior. Típicamente antes nos decía, son lesiones de los abuelos, pero la verdad es que no. Y pues ya para concluir, nada más yo les traía esta clase pues porque es la patología más frecuente y es importante tener claro todos estos conceptos. La resonancia magnética es espectacular, nos permite ver casi con los ojos del ortopedista. Es súper importante caracterizar las lesiones en todos los ejes y secuencias porque como vimos van a dar datos adicionales. Y pues el hacer un reporte detallado como el cual nos permite el ISACOS, que es casi una receta de cocina, pues va a permitir al ortopedista tener una mejor efectividad con su técnica quirúrgica, con sus abordajes, con sus tiempos, y la verdad es que nos hace mejor radiólogos. Pues bueno, esta es la bibliografía y este es mi contacto. Quedo abierta a cualquier pregunta y comentario. Muchas gracias. Buenas noches, doctora. Doctora, primero, para hacerle llegar la disculpa del caso, había una confusión en cuanto al tema de la No hay exposición. problema, Doc. Y por otro lado, también agradecerle por su excelente charla, la verdad que muy didáctica y muy ilustrativa. Vamos a pasar en cuanto a las preguntas. Yo tengo una pregunta personal, doctora. No sé si usted habrá escuchado en algunos reportes sobre el desgarro intrasustancia. No sé si usted tendrá algún alcance sobre ese término, será adecuado, no es adecuado. Pues eso es algo que no acoté por el tiempo de la clase.
pero típicamente vamos a dividir las meniscopatías en 3 grados. Entonces tenemos el primer grado donde nada más empezamos a ver cambios inflamatorios, un poquito de imágenes globulares. De ahí luego cuando esas imágenes globulares van tomando un trazo, pero que no comunica con la periferia, lo adecuado es decir que está intrasustancia o una meniscopatía grado 2. Pero todo lo que vimos en la clase de hoy son meniscopatías grado 3, porque como lo dice la definición, a fuerzas comunican con la periferia o con alguna superficie articular, o sea, el grado máximo. Ok. Y doctora, indicaciones para artrorresonancia en estos casos de desgarro meniscales, según su experiencia. La verdad es que, según mi experiencia, pocas artrorresonancias de rodilla, porque la rodilla es una estructura que naturalmente tiene líquido. Entonces, normalmente si nos llega una rodilla en agudo o una rodilla lastimada, va a tener el líquido natural el paciente y no va a ser necesario hacer una artrorresonancia. Normalmente las artrorresonancias pueden llegar a estar indicadas en los redesgarros, así como el contraste, la artrorresonancia cuando existe la duda de si es material quirúrgico o es un nuevo desgarro, pues con la artrorresonancia vamos a evidenciar cómo el líquido articular entra como tal en esa hendidura, a diferencia de lo que pasaría con el material quirúrgico. Ok. Doctor, sobre los quistes parameniscales, me ha tocado en algunos casos ver algunos quistes parameniscales, pero por más que los he buscado bien, los desgarros no he llegado a encontrarlos. ¿Puede existir quistes parameniscales sin evidencia de desgarro? Idealmente, los quistes parameniscales se encuentran con un menisco dañado. Lo que suele pasar es que a veces el menisco está degenerado, está muy hiperintenso o no encontramos como tal el defecto, pero normalmente eso denota, es un dato indirecto de que hay una rotura del menisco y es una rotura que no es reciente, la verdad. Lo que puede existir, y a veces llegamos a confundir, son gangliones que pueden estar Claro. adyacentes a la cápsula o alguna estructura, y ahí ya no sería adecuado decir que son quistes parameniscales, porque cuando le decimos eso al ortopedista es como decirles, ojo, ahí hay un desgarro. Pero si le decimos hay un ganglión, que son realmente frecuentes, no significa lo mismo. Ok, doctora. Hay una pregunta del chat, doctora, que nos indica, en relación al control de desgarro meniscal, ¿cómo se podría reportar una cicatrización espontánea si es que ha visto ese tipo de casos? Pues teóricamente la bibliografía nos dice que si un desgarro se da, un desgarro meniscal mide menos de 2 milímetros de grosor, se da hacia la periferia y sobre todo en pacientes jóvenes donde hay alta vascularidad, se puede llegar a reparar. Eso es lo que dice la bibliografía. Dentro de la práctica, nosotros ni siquiera llegamos a ver ese tipo de desgarros. Generalmente, como regla, cuando nosotros llegamos a ver un desgarro, usualmente pues no va a tener reparación. Siempre que tenemos un paciente que no se ha tratado, pues usualmente progresa como tal la enfermedad o los cambios degenerativos. Sin embargo, pues aquí estamos en una charla de radiólogos y puedo echar un poquito de chisme. Algunos artículos nos dicen que no hay diferencia entre dejar la evolución natural del desgarro a la artroscopía, pero pues eso ya es algo muy quirúrgico, la verdad. Sí. Ujú. Bueno, doctora, agradecerle nuevamente por su excelente charla y es muy didáctica, la verdad. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos a continuar con la siguiente exposición. El tema a tratar es factores pronósticos del desgarro del manguito rotador por resonancia magnética, que va a ser un tema expuesto por el doctor Michael Espinosa. El doctor Espinosa es egresado de la especialidad de radiología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tiene varias pasantías de perfeccionamiento en radiología musculoesquelética, dentro de los más importantes en el Hospital de la Pontificia Universidad Católica de Chile y en el Centro de Diagnóstico Enrique Rossi de Argentina. También el doctor Espinosa ha cursado diplomado en principios y aplicaciones de la resonancia magnética en la Pontificia Universidad Católica de Chile y actualmente es radiólogo
del equipo de radiología musculoesquelética del Servicio de Diagnóstico por Imágenes de la Red de Clínica Sana y Clínica San Felipe. Buenas noches, doctor. Buenas noches, ¿me escuchan? ¿Sí? ¿Se escucha Genial, bien? genial, genial. Un momento, déjame revisar bien mis... Buenas noches, público general. Agradeciendo su atención y agradeciendo también a la comisión organizadora por la invitación. Me presento, soy Michelle Abela Espinosa, soy médico radiólogo, que forma parte del equipo de radiología osteomuscular de la red de clínicas San Elgol, Sana San Borja y Clínica San Felipe en José de la Molina. En esta ocasión, con ustedes me gusta revisar el tema correspondiente a desgarros, regreso completo del módulo rotador posterior superior y factores pronósticos evaluables por RM. La agenda a tratarse va desde una introducción, pasando por diagnóstico por RM, clasificación e informe, factores pronósticos, por opuesto a un informe estructurado y también nuestra experiencia de casos y controles en la red de clínica sana en referencia al tema principal. Observamos un recuerdo bidimensional de la configuración tendínea del manguito rotador en las diferentes vistas anterior y posterior, las cuales nos recuerdan la inserción anterior del subescapular y la inserción posterior de los tendones supraespinoso, infraespinoso, randomenor en velocidad mayor del húmero. Dichos tendones, junto a los ligamentos y cápsula articular, configuran un sistema de estabilización cuyo fin máximo consiste en evitar la luxación glenohumeral y la elevación de la cabeza humeral. Para fines académicos y prácticos, en este tema tenemos que imaginarnos la configuración espacial del manguito rotador en el eje sagital, con la disposición posterior superior de los tendones supraespinoso e infraespinoso que se insertan en la huella insercional de la tuberosidad mayor del húmero y que discurren bajo un arco osteofibroso compuesto principalmente por el acromion y la apófisis coracoides. Asimismo, tenemos que familiarizarnos con la representación de la inserción ósea de estos tendones, tanto en los ejes coronal y sagital, que representan los ejes mayor y transversal de los tendones descritos anteriormente. Dichos tendones presentan fibras en el aspecto bursal, así como fibras en la sustancia y fibras del aspecto articular, las cuales son correlativas tanto en el eje coronal como en el sagital. En el corte sagital, asimismo, tenemos que trazar dos líneas que van a dividirnos en regiones anteriores, centrales y posteriores, siendo esta última la más extensa, pues también va a involucrar parte de los tendones del tendón conjunto con el infraespinoso. En los cortes coronales podemos definir las zonas tendinosas, las cuales son de lateral a medial, la huella de inserción, la zona crítica y la unión miotendinosa. La zona crítica configura una región mal definida que se localiza aproximadamente de 1 a 1.5 centímetros medial a la huella de inserción y que representa una zona relativamente vascular. Con los conceptos básicos descritos podemos empezar el estudio de los desgarros tendinosos por RM, sabiendo que es el método de elección para su detección. De forma global, esta presenta una sensibilidad de hasta el 95% y una especificidad de hasta el 85%. Estos parámetros incrementan en el estudio de desgarros de grosor completo, con una mejora en la especificidad de hasta el 92%. Asimismo, la ARTO-RM solamente es superior cuando nos encontramos con desgarros parciales en aspecto articular, del supraespinoso en este caso, ¿no? Bueno, podemos encontrar desgarros de grosor y ancho parcial en diferentes zonas y topografías. Por ejemplo, desgarros de grosor y ancho parcial en la superficie bursal, en las fibras de la sustancia, en el aspecto articular, y que éstas se ubican en la unión tendinosa, zona crítica y huella de inserción. Podemos observar también desgarros de grosor completo y ancho parcial, que se definen como aquellos que comunican ambas huellas articular y bursal, pero respeta su extensión anterior-posterior. En este caso, afectan las fibras anteriores, centrales y posteriores con potencial extensión hacia el infraespinoso. Evaluaremos también los desgarros de grosor y ancho completo o total en diferentes grados. La distancia que exista entre el cabo remanente y la huella de inserción se considera como retracción. En cambio, la extensión anteroposterior del mismo se considera el ancho. Ambas nomenclaturas se dan por convención.
Entonces, aquí vemos un caso propio en el cual podemos observar un desgarro dorsal completo con una retracción medial del cabo tendinoso y una extensión completa en su diámetro antero-posterior. Con los conceptos definidos en cuanto a la topografía básica del nodo rotador, procederemos con una recomendación al respecto de la medición o mensuración de lesiones y parámetros que pasaremos a tratar a continuación. En primer lugar, se sugiere estandarizar o establecer puntos de referencia en cada equipo de radiología. En nuestro centro en Sana, utilizamos la propuesta de Meyer, la cual consiste en trazar una línea que una los tubérculos superior e inferior de la glenoides a nivel de su proceso central. Esta línea nos sirve como referencia para realizar el resto de mediciones y las cuales serán perpendicularmente a esta. En este método, el punto de referencia externo para medir el grado de retracción tendinosa del supraespinoso radica en la porción más media de la huella de inserción, no en su porción media. Asimismo, usaremos como límite lateral a la porción más conservada del cabo tendinoso, dejando de lado los fragmentos similares o márgenes irregulares y poco definidos. Esto para garantizar la adecuada información de un cabo tendinoso ortopédicamente útil. Para la medición de un desgarro amplio en su eje antero posterior, trazamos una línea tangencial que une las estructuras visibles remanentes, incluso por debajo de la superficie articular. No usamos un recurvado. El informe radiológico de un desgarro del manguito rotador posterior superior idealmente debería tener requisitos mínimos de información, que son los siguientes de la lista y que han demostrado repercusiones en el diagnóstico y pronóstico de la enfermedad. Uno de esos datos importantes es la extensión hacia el abdomen adyacente. El desgarro puede extenderse hacia las fibras anterosuperiores del subescapular, con consecuente afectación en la polea occipital y tendón correspondiente. Asimismo, puede extenderse hacia las fibras del tendón infraespinoso, afectando así la restricción del movimiento cefálico del húmero, el cual progresivamente da lugar a un fallo del tendón del bíceps y una elevación humeral secundaria. Por ejemplo, este caso propio representa la extensión dorsal de un desgarro del supraespinoso hacia el infraespinoso con consecuente elevación de la cabeza humeral y un intervalo humeral muy disminuido. Bueno, el estado del músculo también es otro de los factores pronósticos importantes a considerar, pues su afectación representa un porcentaje de falla intraoperatoria de aproximadamente el 82%. Esta medida se debe realizar en un corte sagital oblicuo que corresponde al nivel de la cortical lateral de la base del acromion. En este corte sagital se traza una línea imaginaria que une la cortical superior de los rebordes acromial y coracoidal. Entonces, si la musculatura contacta o está por debajo de esta línea, se considera una tangente positiva y un signo de mal pronóstico. En este caso propio, visualizamos la correcta forma de medida de la tangente, siendo esta un signo de tangente positivo, por estar por debajo de la línea de referencia. Asimismo, se deben evaluar los fenómenos de infiltración grasa con la escala de Gutalier, que va desde 0 a 4 y que corresponde con cantidades grasas mínimas en el grado 1 hacia moderados cambios con mayor cantidad de grasa que músculo en el grado 4. Usamos el caso previo para definir una categoría Gutalier 4 del supraespinoso, en la cual hay más componente graso que muscular. Seguimos ahora con la evaluación de los factores pronósticos a considerar en el informe radiológico, pues se correlacionan directamente con la tasa de éxito postquirúrgica y son el índice de Paté, la presencia de delaminación, la evaluación del cabo remanente tendinoso y oniomioide tendinosa, grados de infiltración grasa de la musculatura subescapular infraespinosa, índice de Amada y evaluación del ángulo crítico. La retracción del cabo remanente es uno de los factores pronósticos más importantes en la reparabilidad del manguito rotador posterior superior y se usa valorando la clasificación de Paté, el cual evalúa la posición relativa del remanente tendinoso a nivel de la huella, cabeza humeral o región glenoidea con los numerales 1, 2 y 3 respectivamente. Casos propios correlativos de RM a continuación, en el cual vemos Paté 1, Paté 2 y Paté 3, en esta última con un tendón severamente dañado, degenerado, retraído a nivel de la articulación glenohumeral. La presencia de fenómenos de delaminación es otro de los factores pronósticos a considerar en el contexto de desgarros completos del manguito rotador. Se define como la separación de las fibras articulares y bursales
por ejemplo una señal líquida, o también como una retracción diferencial de las fibras dorsales y articulares con o sin plano de intermedio de fluido. En el diagrama de la izquierda podemos ver el ejemplo de un desgarro completo con delaminación, en la cual además existe una retracción diferencial de sus fibras dorsales y articulares. Estudios recientes definen que una retracción diferencial mayor a centímetro se correlaciona con dificultades en el periodo intraoperatorio y en la recuperación postquirúrgica. Veremos que existe una clasificación que también de los desgarros completos con delaminación en razón a la predominancia medial de sus fibras articulares o dorsales, como bien lo vemos en las siguientes figuras. Este caso propio nos muestra un desgarro completo del tendón supraespinoso con retracción diferencial y la forma recomendada de medición de la retracción de sus fibras bursales y articulares, siguiendo como referencia el punto de línea intertubercular anteriormente descrita. Ok, la longitud del cabo remanente es un factor pronóstico importante a considerar, ya que hay reportes que proponen que la disminución de su longitud con un punto de corte menor a 15 milímetros se correlaciona directamente con un fallo postoperatorio del 80%. En este caso propio podemos ver un tendón remanente con una longitud de 12.6 milímetros. Veremos asimismo que se toma en cuenta los márgenes más definidos sin tomar en cuenta los márgenes deflecados o raídos. Un estudio realizado a cabo por el equipo del doctor Tashihan en el 2017 demostró una relación directa entre la posición relativa de la unión miotendinosa respecto a la línea intertubercular glenoidea, proponiendo que la proyección lateral a la misma se relaciona con un 90% de éxito postquirúrgico, siempre y cuando no existan otros factores de mal pronóstico, ¿no? Asimismo, la rotación medial de la misma se relaciona solo con una tasa de éxito del 50%. En este caso propio podemos evaluar los diferentes grados de retracción de la unión miotendinosa. En el lado derecho vemos un tendón degenerado de bordes raídos con una longitud de 12.3 milímetros y cuya unión miotendinosa se proyecta en la parte medial a la tangente intertubercular glenoidea. En el lado derecho podemos observar un desgarro dorsal completo, pero con una longitud tendinosa mayor a 15 milímetros y con una unión tendinosa lateral a la tangente glenoidea, lo cual es un signo de, digámoslo así, relativo buen pronóstico. También debe evaluarse el estado de infiltración grasa de la musculatura infraespinosa y subescapular, las cuales se relacionan con una mejoría en el pronóstico postoperatorio siempre y cuando presenten un grado 2 o menos. En este caso visualizamos un desgarro completo del tendón supraespinoso, incluso con una delaminación, ¿no? Dicho músculo presenta un signo de tangente positivo Gutalier 2. Aprovechamos este mismo corte sagital para evaluar la infiltración grasa en la musculatura infraespinosa y subescapular, viendo que en el infraespinoso tenemos un índice de Gutalier 2. Debemos evaluar también la presencia de una artropatía glomerular asociada al desgarro del manguito rotador, con la clasificación de AMADA, el cual evalúa la relativa elevación de la cabeza humeral por la falla de los estabilizadores tendinosos posteriores superiores y progresivamente de la cabeza larga del bíceps. Tiene 5 grados que van desde la afectación incipiente del intervalo acromio humeral hasta la elevación franca de la cabeza humeral con deformidad y colapso de la misma. Es una clasificación basada en radiografía, sin embargo tiene una buena correlación con estudios de RM. En estos casos propios podemos observar un ejemplo de cada uno de estos grados, ¿no? En el grado 1 implica cierta normalidad, con preservación de los espacios glenohumeral y acromihumeral. En el grado 2 existe una ligera elevación del cabeza humeral, en este caso menor a 6. En el grado 3 esta elevación se hace más progresiva y puede remodelar el borde inferior del acromion con el término llamado aceptabilización. En grado 4 es la progresión del grado 3, solo que en este grado van a asociarse cambios artrósicos en la articulación glenohumeral, como en este caso, que se mejora en el corte axial con cambios fibroquísticos, irregularidad y esclerosis. Este es un ejemplo de una artropatía llamada 5. No tengo un caso propio al momento. Sin embargo, estas imágenes nos sirven para representar mejor cómo la elevación progresiva de la cabeza humeral provoca una remodelación en el intervalo cromo-humeral, con cambios fibroquísticos, colapso de la misma,
ortopedia glenomeral asociada y osteomielitis prominentes en la unión cervicocefálica. Muy bien, otra medida útil en el contexto de un hombro doloroso es la mensuración del ángulo crítico, pues representa un factor de riesgo para el desarrollo del medio rotador cuando supera el punto de core de 35 grados. Asimismo, es un factor de riesgo pronóstico en el tiempo postoperatorio, pues estudios recientes le confieren una predictibilidad de riesgo de redesgarro por espastia unas 15 veces mayor respecto a los controles. Se han propuesto teorías de cómo así el incremento o disminución de dicho ángulo afecta a la articulación del hombro. Esto es por alteración de los vectores de fuerza que intervienen sobre el arco subacromial de la articulación glenomeral. De forma práctica, podemos ver que un incremento de la longitud lateral del acromion condiciona la verticalización del factor de fuerza resultante sobre el deltoides, con consecuente incremento del pinzamiento a nivel de la huella de inserción y de las fibras profundas del manguito rotador posterior superior. En cambio, una disminución de la longitud lateral del acromion provoca que el factor de fuerza resultante sea más horizontal, haciendo que haya una sobrecarga de energía en la articulación glenomeral. Por eso, en algunos estudios, propone que un ángulo menor a 30 grados es un factor de riesgo para la aparición de una artrosis glenomeral temprana. Este ángulo tiene muchas fortalezas. La principal es que no se afecta por el planeamiento de la cabeza humeral o la morfología del acromion. Asimismo, presenta grados de confianza mayores a otros parámetros medibles, como son el índice acromial, el índice de pinzamiento, acrómetro de velocidad mayor y la inclinación superior de la glenoides. Tiene una buena correlación en la predicción de desgarros masivos de 3 a 5 años antes, y algunos estudios la proponen como un pronóstico postquirúrgico con posibilidad de cromoplastía. En este gráfico podemos observar las diferentes formas de medición ya mencionadas en la RM con los valores límites propuestos en cada una de estas medidas. En ya muchos, digámosle así, trabajos comparativos se ha visto la fortaleza del ángulo crítico respecto a todos ellos. Sobre todo, se propone que no se debe usar la medición del ángulo, bueno, del espacio subacromial, pues esta tiene una diferencia de 3 a 2 milímetros respecto a la medición por rayos X. Pero también hay debilidades, y es que requiere una curva de aprendizaje mucho más larga que la evaluación hecha por rayos X. Asimismo, puede haber dificultades en localizar los puntos de referencia con estos efectos marginales prominentes de las glenoides, y también que depende de la orientación de los cortes y posición del paciente. También hay estudios que muestran que puede haber, no debe haber diferencias significativas en el contexto de desgarros parciales o de grosor completo no masivos. Entonces, condensando los parámetros de información mínima y pronóstica, el grupo SANA ha propuesto un desarrollo de un informe estructurado en el contexto de un desgarro del manguito rotador posterior superior de grosor y ancho completo, que es la siguiente. Observaremos que tiene todos los puntos tratados en la posición y que estamos seguros que ayudarán al médico tratante a la toma de mejores decisiones basadas en evidencias. Pasaremos rápidamente a un resumen de un estudio de casos y controles que vamos realizando y que está próximo a publicarse. En este estudio, el grupo de casos corresponde a pacientes con desgarro del manguito rotador de grosor completo en el lapso de tiempo de enero del 2021 a enero del 2023. Estudiaremos la relación que existe entre un ángulo crítico alterado y estos desgarros, así como la descripción de otros factores y parámetros asociados. Hemos identificado a casi 1.500 estudios de RM de hombro, de los cuales 7% pertenecen a nuestro grupo de casos, ¿no? Y de estos, más de la mitad representan a un desgarro de grosor completo y ancho parcial. De los pacientes, la mayor parte tenía más de 60 años en relación con la edad científica correspondiente y una leve predominancia al sexo femenino. Respecto a los desgarros de grosor y ancho completo, los parámetros más frecuentes asociados son los cambios volumétricos en protección grasa, con signo de tangente positivo y escalas de Guttall-Lier 3 y 4 en 80% y 60% respectivamente. Observaremos que el ángulo crítico alterado solamente está presente en menos de 2 casos. Sin embargo, este porcentaje crece y es realmente significativo cuando estudiamos solamente desgarros masivos, en el cual
alcanza una frecuencia de 7% y un RR mayor a 1. Respecto a los desgarros de uso completo y ancho parcial, vimos que la mayor parte de estos corresponden al tipo 1 de la clasificación geométrica de Burkhardt y Davidson, y que la gran mayoría no presentaban alteraciones significativas en el grado de alteración de la musculatura. La presencia de ángulo crítico incrementado no tuvo una relación significativa respecto a los mismos. Como conclusiones, la RM es el método de elección en la detección de desgarros del manguito rotador, sobre todo en aquellos de grosor completo. La RM es superior a la RM convencional solamente en el contexto de desgarros parciales del aspecto articular. Aparte, es importante familiarizarse con la anatomía normal del hombro en la RM, así como el reconocimiento de lesiones y su correcta nomenclatura en relación con su ubicación, topografía zonal y grosor. Asimismo, establecer y estandarizar medidas y puntos de referencia en un equipo de radiólogos es importante porque ayuda a disminuir los sesgos cognitivos y también el grado de variabilidad intraobservador. Se recomienda analizar las estructuras anatómicas adyacentes al desgarro, pues su afectación puede alterar el pronóstico a nivel intra y prequirúrgico. Existen muchos parámetros publicados en la literatura respecto al pronóstico de la enfermedad por desgarro del manguito rotador. Estas deberían ser comunicadas y tratadas de forma multidisciplinaria con el equipo de traumatología a fin de llegar a un consenso sobre el reporte de los mismos. Hay muchos artículos que apoyan el uso del ángulo crítico en las RM de hombro, tanto para el pronóstico como para predecir la aparición de desgarros del manguito rotador. Sin embargo, deben ser interpretadas en conjunto con otros signos y parámetros, así como hallazgos clínicos radiológicos. Y esta es la bibliografía que usé para la confección de este material resumido. Espero haya sido de su agrado. Gracias por su atención y espero que la información brindada en esta ocasión les ayude en su práctica diaria. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Espinosa. Ha sido un tema complejo y difícil, pero lo ha sistematizado muy bien Gracias. para todos nosotros. Vamos a pasar a lo que son las preguntas. Yo tengo una pregunta. Ha mencionado la importancia de los músculos infraespinoso y subescapular en el pronóstico de los desgarros del supraespinoso, ¿no? Pero ¿hay algún papel en cuanto al músculo redondo menor? Bueno, en realidad sí, doctor, porque el músculo redondo menor, su estado, en realidad su hipertrofia, se valora mejor en una situación en contexto de un desgarro no reparable, en el cual contemplen una cirugía tipo artroscopía, un tipo ortopedia reversa. Cuando tenemos una hipertrofia compensatoria de redondo menor, entonces los médicos están un poquito más, digámoslo así, confiados en hacer esta cirugía, porque cuando vemos una atrofia o denervación del redondo menor, se prefiere no hacer la cirugía. Ok. Ujú. Hay una pregunta del chat. El doctor Arenas nos pregunta sobre la conclusión. ¿Cómo sería la conclusión en el informe en el caso de que existan factores de mal pronóstico? Bueno, como le digo, eso se discute con cada equipo de traumatología. En SANA hemos tenido unas reuniones con los traumatólogos en las cuales solamente decimos los parámetros en el cuerpo del informe, pero no decimos si son de buen o mal pronóstico porque ellos ya lo saben. Solamente como conclusión ponemos desgarro, hueso completo con los ítems descritos y no decimos más en conclusión. Ok. Ujú. Sobre los desgarros en el subescapular, ¿utiliza alguna clasificación especial o es descriptivo más que nada Ah, para los pronósticos? Bueno, doctor, se usa el AFOS, pero como es otro tema, ese es el manguito rotador anterior. Aquí es potro superior que incluye diferente, en realidad, consecuencias clínico-quirúrgicas, ¿no? Pero usualmente no, usualmente solamente le escribimos. Ok. Bueno, no hay más preguntas, entonces damos por finalizada A las mí tal actividades vez me académicas. gustaría dar un comentario.
de ya, la sí, experiencia que sí, doctora, tenemos aquí gracias. en México. Sí, la verdad es que excelente plática, doctor. Muy buena, porque todos esos criterios que dijo, la verdad es que se pueden usar en la práctica clínica con la radiografía. Entonces están Gracias. súper de la mano. Y nada más, dentro de nuestra experiencia, a veces a los ortopedistas nos quedamos cortos con el índice de Gutalier. Particularmente para el hombro, nos gusta usar el índice de Tomasio, que básicamente evalúa el volumen del músculo en relación a la fosa supraespinosa, que muchas veces tiene mayor correlación para el pronóstico quirúrgico que quieren establecer ellos. Nada más así como un tip que a veces lo usamos un poquito más por acá. Doctora Mari, muchas gracias por su votación. El Tomaso acá lo quisimos usar. El único problema es que hay hombros muy gorditos y los cortes sagitales para el Tomaso son un poco más mediales a los que hace falta para el Gutalier. Así que por términos de practicidad usamos el Gutalier, pero sí, el Tomaso es un excelente índice que también hay que tomar en cuenta. Sí, como usted lo dice, el equipo Ujú. tiene que estar, pues tiene que estar muy entrenado con esto. Hay que Mm, comunicar tanto al técnico, decir qué necesitan ver, que no se pierdan esos cortes, porque pues esto es un trabajo en equipo. exacto. Ujú. Muchas gracias, doctores, por sus excelentes ponencias. Damos por finalizada la charla, agradeciéndole nuevamente. Buenas noches. Buenas noches a todos, cerramos sesión. Muchas gracias.